Le damos la bienvenida a Julio De Vido. Él fue ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y de Servicios de la Nación entre el 2003 y el 2015. También fue ministro de Economía y Obras Públicas de la provincia de Santa Cruz entre 1991 y 1999 y además es una de las personas que más entiende en materia de energía. Julio, ¿cómo estás? Marcos y Sofía te saludan. Marcos, Sofía, buen día, ¿cómo están? Un saludo grande a todos. Muy bien, Y a los oyentes. Muchísimas gracias por tener esta posibilidad de poder hablar un ratito con vos. Nos parece muy interesante tu mirada al respecto de todo lo que sucedió en las últimas 20 horas, ¿no? Bueno, no sé bien cuántas horas lleva ya de esta noticia, ¿no? Que, bueno, sacudió sin dudas a todo el arco político, principalmente al gobierno. ¿Cómo tomaste vos la renuncia de Martín Guzmán? Es muy difícil describir sensaciones. Lo primero que te quiero aclarar que no soy parte del Frente de Todos. Yo ya en marzo del 2020 vi cómo esto se precipitaba. Mirá, el tema de Guzmán, yo lo parangono, yo ya tengo más de 70, así que he vivido la historia argentina, te diría casi de la Libertadores en adelante, con mucha intensidad. Cuando cae el gobierno de Onganía, vino a la Argentina como presidente, con el consenso de las cúpulas de las Fuerzas Armadas, el general Roberto Marcelo Levingston, que en ese momento era agregado militar en Washington, con lo que eso significaba, no cualquiera estaba en ese lugar, y sobre todo viendo todo lo que pasó después en la Argentina, después del 73, y se explica por sí solo. Bueno, evidentemente el gobierno de Levingston fue un fracaso y tuvo que dar la cara finalmente el jefe del partido militar en ese momento, que era el general Lanús. Me parece que la trayectoria un poco más larga en tiempo, porque ya van 2 años, de Guzmán marca claramente una situación parecida, un hombre ignoto, sin trayectoria en la Argentina, que viene de un país extranjero, que es nada más ni nada menos que la potencia hegemónica de la región, y no te digo que da para pensar mal, pero ya en ese momento olimos y vimos de dónde venía la cosa. Yo el viernes en un programa con Daniel Toñetti me preguntó sobre Guzmán, y yo le dije, mirá, está porque tiene el apoyo del Fondo Monetario y claramente del Círculo Rojo de Poder, y de la embajada, claramente. Bueno, evidentemente perdió el apoyo, por eso se fue. Después, la renuncia ahora está, viste, tipos que son ignóticos, que no tienen ninguna trayectoria política, cuando renuncian como si fuera Manuel Belgrano. Claro. Bueno, eso ya ahora ya es tarde, y creo que la Argentina vive momentos de desasosiego, los discursos no son claros, las intenciones menos aún. Vimos parafrasear a Perón durante 48 horas seguidas, tanto por Alberto como por Cristina, y bueno, yo lo que les diría que recuerden la frase de Perón cuando dice que todos tenemos que ser artífices del destino común y ninguno instrumento de la ambición del otro. Me parece que es demasiado pronto para pensar en candidaturas, sobre todo por las privaciones que está viviendo la gente, con un presidente que dice que la economía crece. La economía crece si crece para todos, claro. Si no, es un fenómeno absolutamente desigual y obviamente que se da de bruces y de patadas en el trasero con el peronismo. Y también hay que tener mucho cuidado con los nombres de los relevos, del relevo, no sé cómo será, se habla de un cambio amplio de gabinete y eliminación de algunos ministerios, escuché por ahí. Sí. No, pero no hay certeza, así que es muy difícil opinar. Lo que sí sería de desear que el próximo ministro de Economía sea un hombre claramente vinculado con la soberanía nacional, con la defensa de los recursos de los que menos tienen, y que realmente tenga por lo menos una praxis en términos ideológicos vinculada al justicialismo, ya que estos días evocamos tanto a Perón. ¿Por qué cuesta tanto aprender de la historia? Bueno, recién comentabas, ¿no?, lo que sucedió durante el gobierno de Levingston, pero también digo, teniendo en cuenta las internas dentro del Frente de Todos.
se suponía cuando asumió este gobierno que se habían entendido, se habían aprendido de los errores del 2015, o también uno si repasa la historia del peronismo, ¿no? Cómo no puede servir eso de ejemplo para aprender de que, bueno, a veces la conformación de la coalición, cómo se tiene que dar, o de las internas, hasta qué punto se tienen que profundizar. Mira, la Argentina nació al mundo como país producto de los caudillos del interior. Hay toda una historia oficial, escrita por Mitre esencialmente, que es un hombre de la porteñidad, que habla de que, bueno, que esto nació a partir de la primera junta, cosa que es cierto, la primera junta fue un hecho político muy importante, pero se niega la existencia de Artigas, la voluntad independentista y soberanista de Artigas en el famoso Congreso de los Pueblos Libres en el Arroyo de la China. Yo creo que la historia no es solamente leerla y repetirla, sino que en ese sentido los marxistas, no soy marxista, soy peronista claramente, pero sí admiro el análisis materialista de la historia que hacen los marxistas, porque creo que es la única forma seria que hay de encuadrar los fenómenos políticos, analizarlos con objetividad por un lado y con subjetividad por otro desde el punto de vista ideológico. Por eso se repiten historias. Espero que el nuevo ministro no sea personero de ningún interés económico, sino del interés de todos los argentinos, y que vea cuál es realmente la profundidad de la crisis en el sentido de las carencias que la gente tiene. Que gobiernen menos para el Círculo Rojo, para EA, menos pensando en qué dirá el Departamento de Estado y más pensando en todos nosotros. Recién recordabas lo que habías dicho con Daniel Tonietti, creo que el viernes, esto de que Martín Guzmán tenía el apoyo de la Embajada y del Círculo Rojo. Claramente, y evidentemente lo perdió. Y el que venga ahora, esperemos que no provenga de ese lado. Y del Fondo Monetario, claramente. Sí, quería recordarte otra frase, corregime si me equivoco, pero en abril, también con Daniel Tonietti, por esta misma radio, dijiste algo así como que la mejor campaña electoral para una eventual vuelta del macrismo la estaba haciendo Martín Guzmán. Desde el Ministerio de Economía, claro, obviamente. Y en ese sentido quería preguntarte. Y no me equivoqué, no. Lo que él produce ayer es un hecho más que pavimenta el camino de Macri hacia una nueva, a su segundo tiempo, como dicen en su libro. ¿Cuáles fueron los principales errores o equivocaciones del ahora exministro? ¿Mi opinión? Sí. Primeramente creo que, ahora no le podemos echar la culpa a Guzmán, ya se fue. Creo que fue haberlo designado el principal error. Y luego no haber atendido el desbalance entre el crecimiento de la economía y los ingresos de los trabajadores. No haber llevado adelante una política activa de empleo con trabajadores en conjunto con el ministro que se fue, Culfas también, en otro show de esta naturaleza, o después de otro discurso, no haber pensado en una Argentina con pleno empleo y con trabajadores sindicalmente organizados. Si los trabajadores tuvieron la oportunidad de poder conseguir un empleo consolidado, firme, serio, etcétera, etcétera, no, los movimientos sociales no tendrían la envergadura que hoy tienen y no necesitaríamos ni criticarlo, ni cuestionarlo, ni estar pensando que el problema de la Argentina es pérsico. Claro. Por lo cual no lo estoy defendiendo, no comparto para nada el famoso tema de la economía popular. Me parece que no es más que degradar las posibilidades y las expectativas de vida de los trabajadores argentinos. No pasa por ahí el desarrollo, ni el crecimiento, ni la acumulación de poder político, ni el bienestar general, ¿no? El famoso dicho, la felicidad del pueblo, ¿no? Y que además es la grandeza de la patria, porque en la medida que haya trabajadores sindicalmente organizados, quiere decir que hay industria, que hay comercio, que hay actividad económica. Lo que pasa es que 4 pillos están llevando el trabajo y el esfuerzo de todos los argentinos. Julio, ¿cómo estás? Sofía Solari te saluda. En ese sentido, muy bien, te quería consultar. Ayer Alberto Fernández dijo que el programa económico se iba a mantener a rajatabla. ¿Cómo ves que hay margen para eso? ¿Cuál es tu impresión? Sí, Alberto dice muchas cosas. Me parece que el aislamiento político que va a sufrir va a ser fenomenal. Sus 2 ministros, digamos, de cabecera,
su mano derecha, que eran Culfas y Guzmán, se le fueron, y eso le genera un proceso de aislamiento político enorme. Para opinar más en profundidad habría que ver la conformación del nuevo gabinete, pero me parece que va a tender a vivir en olivos si él no toma la iniciativa, que todavía tiene la posibilidad de hacerlo, y denunciar cuáles son los intereses que teóricamente afectan su continuidad como presidente de la República. ¿Y qué posibilidades de acción crees que pueda llegar a tener un nuevo ministro, no? Y depende, si tiene el mismo apoyo y respaldo que Guzmán y Pese antes de ayer estuvo presente en la conmemoración del aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Eso marca, en la Argentina eso marca claramente dónde estás y cuál es el apoyo que tenés. Porque, como decía un amigo mío, hace 15 o 20 días atrás fue el festejo de la creación de la Federación Rusa y no fue Peso. ¿Por qué va a la de Estados Unidos? Es decir, me parece que todo depende de cuál sea su fuente de apoyo y cuáles son los intereses a los que respondan. Cuando veamos el nombre solito nos vamos a dar cuenta. Si son consultores, lo que hay que ver es la cartera de clientes, y ahí sí de clarito, porque ahí claramente hay conflicto de intereses. Yo no veo la posibilidad de que un ministro de Economía surja de una consultora, me parece una barbaridad eso. Claro, y cuando se conozca el nombre también me parece que se van a, no sé qué opinas, pero se van a poder hacer las primeras lecturas en relación a qué significó la ida de Guzmán. Digo, si en algún sentido es el punto final de las discusiones al interior del Frente de Todos, o si es un parche y bueno, y esto va a continuar de alguna manera. Y claramente va a ser un parche, porque la Argentina no es lo que estaba diciendo anteriormente, es un país que nació de los caudillos, de liderazgos muy consolidados en cada uno de los estados federales, que eso después se desdibujó con la guerra interna que hubo, que finalmente la ganó el mitrismo en Pavón. Pero la verdad que la idea de un gobierno de coalición en un país con la profundidad de la crisis social, económica y política que tiene es absolutamente insustentable. Acá, si el peronismo no se pone al frente de la construcción de poder político para las masas populares, que para eso fue creado por el general Perón, casi con la excepción o la excepcionalidad del gobierno de Néstor Kirchner, que fueron 4 años y alguna parte hasta el 2012 en el gobierno de Cristina, evidentemente vamos a tener problemas. Creo que no hay posibilidad de coalición ni de pluralidad de ideología en una coalición gobernante que tiene que estar muy unida en torno a un programa de gobierno común. No hay área de planificación, con lo cual no estoy rememorando el Ministerio de Planificación, pero no hay área de planificación. El propio presidente en algún momento dijo que él no creía en los planes, y bueno, eso es muy grave, porque si no planificás vos, planifica la potencia hegemónica. Esto lo vemos claramente en la política internacional también. Sí, lo vemos en el funcionamiento del gobierno, ¿no? Donde cada ministerio parece actuar de una manera totalmente autónoma, claro. Te quería preguntar... Responden a intereses diversos. Sí. Te quería preguntar por Pese, en cuanto a esto que nos contabas recién. Digo, para que haya un cambio profundo en el gabinete económico, ¿también debería renunciar, según tu opinión? Mirá, yo no pongo ni saco funcionario, yo simplemente lo que observo es que tampoco le pedí la renuncia a Guzmán, simplemente di la caracterización de lo que fue su gestión y claramente a qué interés respondía, punto. No hay otra cosa más que eso. Y de cara al 2023, y teniendo en cuenta también lo que dijo Alberto el viernes pasado en este acto de la CGT, recordando el nuevo aniversario de la muerte del general Perón, bueno, Alberto lo que dijo que es, no importa quién tiene la lapicera, sino que el poder pasa por convencer. ¿Este gobierno está convenciendo a la gente, al votante? No, en realidad el poder pasa por persuadir. Perón decía que gobernar es persuadir y crear trabajo. La presidenta ayer, la expresidenta, leyó un párrafo de conducción política de general Perón, que es un libro que debiera ser de cabecera habitual de todos los funcionarios y dirigentes peronistas, y el tipo decía que se persuade con la contundencia de los hechos, no con las palabras, porque entre persuadir y convencer
hay una pequeña diferencia, que está que cuando uno persuade en política, tiene una intención política de llevar adelante su proyecto. Ahora, cuando no tenés proyecto, es lo mismo convencer que persuadir. Bien, estamos hablando con Julio De Vido, a quien agradecemos de nuevo por la entrevista. Antes de cerrar y de despedirte, Julio, no te queremos quitar más tiempo, pero queríamos también pedirte una opinión sobre Milagro Sala. Bueno, esta semana conocimos la dificultad que tuvo en su salud, sigue internada, está todavía en observación. Esto lo hablamos hoy con Coco Garfarini, que es representante de la Tupac Amaru. Nos dijo que está estable, pero bueno, en observación, su situación no deja de ser complicada. Vos también sos una de las principales víctimas de la persecución judicial que empezó en el gobierno de Cambiemos y que todavía no terminó. Queríamos una opinión al respecto de lo que se hizo, de lo que se podría haber hecho, de lo que sucedió esta semana, lo que vos quieras. En realidad empezó durante el gobierno de Cristina, sí, no sí, por, verdad, obviamente no por Cristina, porque claro. Esto empieza en el 2012, Sí, cuando en Atlanta, en Estados Unidos, que hace esa famosa reunión de jueces y de propietarios de empresas periodísticas, Sí. en donde se habla de generar una campaña de anticorrupción, no lo especificaba puntualmente, pero que fue apuntada claramente a los dirigentes populares. Claro. Lo de Milagro Sala es de una crueldad inenarrable. Es increíble que no hubiera proyectos o que no tuvieran las manos fuertemente impulsados por el oficialismo para intervenir por lo menos el Poder Judicial de Jujuy, que está inclusive contrario a las declaraciones, por lo menos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás. Y bueno, también tenemos el caso de Ricardo Jaime, que va a ser tapar 8 años de detenido, sin ninguna sentencia firme, con una condena pendiente en el caso de Oce, que hacía 3 años que no era funcionario. Se le murieron 2 hermanos y su mamá, y en ningún momento le dieron la posibilidad de irlos a visitar. Y cuando lo llevaron a verlo a la madre se murió mientras él estaba viajando. Eso es crueldad, sí. Eso no es persecución, ni es odio, es crueldad. La crueldad es el odio llevado con la mayor perversión a la práctica. Así que todo mi respaldo por Milagro. Y bueno, en la medida que el lawfare no sea combatido y no los otros 2 poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, no se pongan a la altura de las circunstancias, seguiremos siendo perseguidos y el lawfare continuará. En Brasil hubo otra política, tal vez Lula también pudo hacer una alianza con los sectores de centro, y eso hizo que la persecución que había sostenido contra él en la época del juez Moro, que en definitiva terminó procesado, eso algún día en la Argentina, cuando haya un criollo de bien al frente del Poder Ejecutivo y haya un Congreso que esté a la altura de las circunstancias y que pueda reconstruir su historia a partir de lo que fue mi desafuero, en términos, digamos, de la protección del Estado de Derecho. No me refiero en otros ámbitos, tampoco soy un tipo tan importante, pero sí fue importante lo que hicieron en ese momento y eso no fue reparado de ninguna manera. Julio, muchísimas gracias por la comunicación, nos parecía muy importante conocer tu opinión. Ojalá pronto podamos volver a entablar una conversación. Esperemos todo para poder hablar con más precisión. Dale, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Pasaba Julio De Vido por AM530.